Nuevamente, buen día a todos, el Señor les bendiga. El día de hoy estamos haciendo una pausa, la semana pasada y esta, en nuestro estudio del libro del profeta Jeremías, que es lo que estábamos haciendo. Normalmente procuramos en esta iglesia estudiar libros completos de la Biblia, pero la semana pasada y esta semana tenemos un mensaje especial y vamos a hablar respecto de algunos retos en el servicio a Dios, y nos vamos a estar principalmente como texto base en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, los versículos del 16 al 37. La semana pasada comenzamos este mensaje y vamos a dar el día de hoy continuidad al mismo. De la Iglesia Bíblica Peña de Oreb me invitaron para hacer esta predicación, por eso hicimos una pausa en nuestro estudio del libro de Jeremías. Y la semana pasada estuvimos viendo los versículos del 17 al 27 y aprendimos lo siguiente. Vamos a repasar. Ustedes saben cómo me porté todo el tiempo. Qué importante es nuestro comportamiento, nuestro testimonio delante de todos los hermanos que sirven y delante de la iglesia. También aprendimos que en muchas ocasiones el servicio a Dios te lleva a las lágrimas. ¿Por qué un siervo de Dios llora? Por ingratitud primeramente a Dios, por ingratitud hacia el siervo de Dios, por ver que alguna persona a la que le has compartido de la palabra de Dios voltea atrás, o bien por tus familiares o amigos que no quieren aceptar a Dios. También aprendimos la importancia de servir con humildad, no por contienda, no por vanagloria, porque Dios se opone a los orgullosos. También aprendimos la importancia de predicar a la congregación no solo lo que ellos quieren escuchar, sino también lo que les es necesario, y puse como ejemplo la comida. Que no solamente debemos comer lo que nos gusta, sino también las cosas que nos son necesarias, como las verduras, ¿verdad? Que a mucha gente no les gustan, a mí me gustan, pero bueno, de pronto no a todos les gustan o no todos se las quieren comer. También aprendimos la semana pasada que la vida en el servicio a Dios, a pesar de tener muchas satisfacciones, mucho gozo, también tiene momentos de dificultad y de sufrimiento. Es importante saber y creer que la obra de Dios, primeramente que Dios mismo es más grande que tú y que la obra de Dios también es más grande que tú, son superiores a ti. Así que tienes un llamado de lo alto, un llamado de Dios, un llamado que le da sentido a tu vida, un llamado que te da a ti un valor eterno. También aprendimos que Dios nos capacita y nos da todo lo necesario para la obra, para el servicio o ministerio. Dios nos da todo lo que necesitamos. Dios nos da de dones y también nos da fe para poder trabajar con esos dones. Dios llama no solo a las personas que están capacitadas, preparadas, sino Dios capacita a los llamados. Eso es muy importante. Creer, saber que Dios te llamó no por tus habilidades, sino porque Él te tuvo misericordia y gracia. Tenemos que recordar que la capacidad no viene de nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, así como lo dijo el apóstol Pablo y lo digo yo también. De esta manera, por la gracia de Dios, yo, Martín Méndez, he servido a la Iglesia de Cristo por ya 18 años. Comencé en la iglesia que en aquel tiempo tenía el nombre de Iglesia Bíblica de Iztapalapa, que ahora se llama Peña de Oreb, desde que estábamos embarazados de nuestro primer hijo. Entonces ya tenemos 18 años, mi esposa y yo, de servir al Señor, y 15 años de servir en esta iglesia desde su fundación, que es la edad de mi hija Cecilia. Y ya por 11 años
he sido pastor de esta iglesia, que es la edad de mi hijo menor, José. Entonces, cada uno de nuestros hijos, de Laura y mío, son representativos y es fácil recordar el tiempo de cada cambio o cada cambio o cada situación que hemos vivido en la iglesia, porque está muy ligada con la edad de nuestros hijos. Entonces, bueno, pues si no me da Alzheimer, pues yo creo que me va a ser fácil recordar desde cuándo he estado sirviendo al Señor. Y también aprendimos la importancia de predicar a todos y reprender a los pecadores, empezando por tu casa y los hermanos de la iglesia. Todo esto lo aprendimos la semana pasada y el día de hoy vamos a continuar a partir del versículo 28, ya que la semana pasada nos quedamos en el versículo 27, Hechos 20, y la palabra del Señor nos dice, Hechos 20, 28, tengan cuidado de sí mismos, y del rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Vamos a comenzar por la primera frase. Tengan cuidado de sí mismos. Hay muchas cosas que comentar de este versículo, muchas cosas que mencionar, así que vamos a ir en orden. Primeramente, Pablo anima a los ancianos de la iglesia y también el día de hoy te anima a ti y a mí. Tengan cuidado de sí mismos. Algo que tenemos que entender es que antes de tener cuidado de los demás, debo tener cuidado de mí mismo. Lo he comentado en varias ocasiones. No es una cuestión de egoísmo, sino es una cuestión de orden. Esto que Pablo dice no es una novedad, puesto que nuestro Señor Jesucristo dijo esto reiterativamente a sus discípulos. Así es de que vamos a ver lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos. Y vamos a Marcos, capítulo 13, versículos 5 al 6. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Comenzó a advertirles Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y engañarán a muchos. Entonces yo como líder debo tener cuidado de no ser engañado. Debo de cuidar el tiempo. Debo de prepararme para cuando venga un tiempo de dificultad. Debo cuidar de alimentarme de la palabra de Dios. Debo cuidar de estar con buena salud. Nuevamente les dice cuídense, pero no les dice cuídense de que no los atrapen. No se refiere el Señor Jesús a eso. Les dijo a sus discípulos que los iban a maltratar después de que predicaran el Evangelio. Entonces debo cuidar de cómo está mi relación con Dios. Debo cuidar de cómo está mi comunión. Debo cuidar de cómo está mi lectura de la Biblia, de cómo está mi tiempo de oración. De eso tengo que cuidarme de no ser engañado. Muchos pastores leemos o vemos o escuchamos a otros pastores también, a otros líderes, o leemos a otros líderes y es importante cuidarme de no ser engañado. ¿Por qué? Porque en ese momento de dificultad, no soy yo quien habla, sino el Espíritu Santo de Dios pondrá en mí lo que tenga yo que hablar. También en Marcos, capítulo 13, dice, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. ¿Con quién está hablando el Señor Jesús? Con sus discípulos y con todas las personas que están escuchando. Entonces, continúa diciendo, de otra manera aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo de los hombres. Entonces ahora el Señor Jesús les dice, cuídense ¿de qué? De tres cosas. Primero, que
no se les endurezca el corazón por el vicio. Hay vicios que pueden hacer que el corazón se nos endurezca. Hay situaciones que se nos vuelven malos hábitos. Entonces nosotros como discípulos y como siervos de Cristo siempre tenemos que tener cuidado que ciertas costumbres no se nos hagan un vicio y que posteriormente endurezcan nuestros corazones. También la embriaguez es importante, como lo dice también Pablo en las cartas pastorales de Tito y de Timoteo, que el siervo de Dios no debe ser un borracho o no debe ser dado al vino. ¿Por qué? Porque cuando una persona es dada al vino, además de que sea tonta, pues también eso le hace no tener conciencia clara y hacer cosas que son desagradables a Dios. Recordemos que tomar tal vez una copa no es pecado, pero sí el emborracharse. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. También tener cuidado de las preocupaciones, las deudas, la situación económica, los problemas en el trabajo, las enfermedades, el COVID-19, la escuela, las calificaciones, problemas con los padres, con los hijos, con la suegra. Es importante tener cuidado de que ninguna de esas preocupaciones nos embarguen, nos distraigan. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se escapa? ¿Por qué es importante escapar? Es importante hacer esto. ¿Cómo? Estar vigilando y orar. El Señor Jesús ahí mismo lo dice. Debemos estar siempre muy atentos de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que no estamos haciendo. Debemos estar cuidando de que nada nos preocupe. Un cristiano no debe vivir preocupado, mucho menos un líder, un pastor, no debe estar preocupado, sino más bien orando. Por eso el Señor Jesucristo dice, sean presentadas delante de Dios todas sus peticiones, todas sus necesidades, con ruego y acción de gracias. Eso es lo que tenemos que hacer. También en 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 11 al 13, la Escritura nos dice, encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Y ahora que están en preparación nuestros hermanos Josué y Pati, esta parte también es especial para ustedes, ya que ustedes son hermanos jóvenes. Es importante que nadie les menosprecie por su juventud en edad y también por su juventud en la palabra del Señor. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, fe y pureza. Entonces la clave del ministerio, la clave del servicio a Dios, no solo es lo que dices, sino lo que haces. Es importante que haya una coherencia entre lo que dices y lo que haces. Amados hermanos, Josué y Pati y todos aquellos que están sirviendo ya en la iglesia o que se están preparando para servir, es importante que todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, seamos un ejemplo, un buen ejemplo de cómo hablamos. Debemos guardar mucho nuestras palabras. De pronto, con tristeza, ¿no? Sé porque los mismos hermanos se confiesan, ¿no? O llego a escuchar que si ya tal persona se peleó con otro y hasta de pronto se dicen groserías y resulta que son cristianos. Entonces, bueno, pues qué testimonio tan terrible estamos dando. Sobre todo si tú eres un líder, un pastor o un futuro pastor de una iglesia, debes cuidar mucho lo que hablas, debes cuidar mucho cómo te conduces, debes ser un ejemplo en amor. La persona que debe mostrar más amor en la iglesia eres tú, líder de algún ministerio, eres tú, pastor. Debe ser muy claro, muy evidente tu amor hacia Dios, tu amor hacia tu esposa, hacia tus hijos, tu amor a la iglesia.
Debes ser un ejemplo a seguir en cuanto al amor. Debes ser una persona ejemplar, un ejemplo a seguir. Un ejemplo también en fe. Hay muchas situaciones que van a probar tu fe. Y entonces tú debes mostrar por medio de tu testimonio cómo tú eres un ejemplo en fe. Que a pesar de las situaciones, de las dificultades, tu fe siempre tiene que estar bien puesta en Dios, bien puesta en el Señor Jesucristo. Y también ser un ejemplo en pureza. Hay tantas cosas que nos contaminan, que nos ensucian la mente, los ojos, el corazón, y de la cual debemos siempre ser un ejemplo de santidad, ser un ejemplo de pureza. También Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, de los versículos 15 al 16, dice: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces, debemos no solamente una vez, sino continuamente estar trabajando en todos estos asuntos que mencionamos hace un momento. Es importante que las personas vean que estás progresando. Es importante que tú estás enseñando, estás predicando, y que 1 año después, 2 años después, 5 años después, 10, 18, 20 años después, las personas vean que hay en ti un progreso, que estás predicando mejor, que das una enseñanza mejor, que tu estudio de preparación para las personas que se van a bautizar es mejor, que hay un progreso en ti. Por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé aquí en la iglesia como pastor, para los bautizos las personas se preparaban con nueva vida en Cristo, y bueno, pues al día de hoy tardamos como 2 o 3 meses, 1 hora cada semana para preparar a una persona que se bautice, porque lo tomamos muy en serio en esta iglesia. Entonces, bueno, es notorio para los hermanos que hay un avance, que hay una preparación, que hay un progreso. La vida cristiana es una vida de progreso, es una vida de avance. Ni el líder ni los congregantes hemos llegado a la meta, sino que nos estiramos, seguimos adelante para llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento. En la iglesia, el liderear requiere trabajar y requiere que se vea tu avance. Hay mucho en estas cosas en las cuales yo debo avanzar como pastor, como líder, y estas son claves para el ministerio, para ser un ejemplo de estas 5 cosas que hemos visto. Debo seguir avanzando, y le doy muchas gracias a Dios por mi esposa, que ella continuamente me ayuda y me deja ver aspectos de mi vida personal, de mi vida espiritual, que me hace falta de cambiar. Entonces, no hagas oídos sordos de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos si ya estás casado, porque ellos te conocen bien. Ellos conocen no solamente lo que dices en la iglesia, sino cómo te comportas en casa. En la 2 Timoteo capítulo 2, versículos 20 al 21. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. La clave entonces aquí, si tú quisieras ser usado para servir a Dios, es qué tan limpio eres. Entre más limpio eres, más útil para Dios eres. Serás usado para usos más nobles. Te puedes preguntar, ¿por qué a mí el Señor no me usa para tal o cual actividad? ¿Por qué no participo yo en esta o en otra actividad? Posiblemente tenga que ver con tu santidad. Gira un poquito para que se vean más las letras.
Entonces es importante nuestra santidad. La más santidad es la medida en la que Dios me permite estar en alguna actividad u otra. Continuamos en Hechos 20:28, todavía no acabamos el versículo. Entonces, tengan cuidado de todo el rebaño. Es la segunda parte de este versículo. Debemos tener cuidado, ya que tuvimos primeramente cuidado de nosotros, ahora debemos tener cuidado del rebaño, de todo el rebaño. Yo sé que a veces, y es normal, tienes más cercanía con algunas personas que con otras. Eso es normal. El Señor Jesucristo también, por ejemplo, cuando estuvimos estudiando todo el libro de los Hechos y posteriormente hicimos un estudio basado en un libro de nuestro hermano MacArthur, estuvimos viendo 12 hombres comunes y corrientes y vimos que también el Señor Jesús, aún dentro de los 70 había 12 y después dentro de los 12 había 4 con los que había muchísimo más cercanía. Así también tú vas a tener más cercanía con algún hermano que con otro, pero de cualquier forma debe haber cuidado de todos, no solo de los más cercanos, debes tener cuidado de todos, de todo el rebaño. ¿Quién es nuestro ejemplo? Nuestro ejemplo es el Señor Jesús. Juan capítulo 10, versículos 14 al 16. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Es importante, al ser tú un pastor de la iglesia, conocer a las personas y que las personas te conozcan. Yo te pregunto, ¿qué tanto te conocen las personas a las que pastoreas y qué tanto tú las conoces? Continúa diciendo el versículo 15, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. ¿Qué es dar la vida por las ovejas? Al día de hoy tú ya no estás llamado necesariamente a morir en una cruz, porque eso ya lo hizo el Señor Jesús. No necesariamente estás llamado a ser crucificado, no. Pero sí estás llamado a dar tu vida. ¿Qué es dar tu vida? Dar tu tiempo. Me recuerdo hace algún tiempo en primaria, con nuestros 3 hijos, sucedió que de pronto nos llamaron a Laura y a mí. En algunas ocasiones fue ella, en algunas yo, y nos hacían una encuesta. Y en esa había varias preguntas. Y nos decían que qué color les gustaba a nuestros hijos, o qué helado les gustaba, o qué comida les gustaba. Fue muy satisfactorio para Laura y para mí que en esas encuestas prácticamente resolvimos correctamente todas las preguntas que se nos hicieron, porque anteriormente a nuestros hijos ya les habían hecho las mismas preguntas y coincidió que las preguntas que hicieron a nuestros hijos correspondían con nuestras respuestas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Laura y yo conocemos a nuestros hijos, sabemos qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, y eso mismo, al pastorear una iglesia es importante que vayas sabiendo de las personas a las cuales tú pastoreas. Mínimamente debes saber sus nombres. Es triste que de pronto digas, llegó una hermana así chaparrita, gordita, quién sabe cómo se llama. No debes saber cómo se llama. Debes conocer a tus ovejas, debes conocer sus nombres, qué hacen, a qué se dedican, qué cosas les más o menos van gustando o no les van gustando, más o menos cómo son. Es importante, sin llegar al punto de ser un metiche, que te metas en todas las cosas de su vida, pero que sí los conozcas, es muy importante. Continúa el Señor Jesús diciendo, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas, así que ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Nosotros tenemos esta comisión de cuidar ese rebaño, pero el pastor es el Señor Jesús. Por eso me ama el Padre, voy en Juan 10:17, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Es importante seguir el ejemplo del Señor Jesús, que tú no pastorees a las personas obligatoriamente, sino de tu propia voluntad. Tengo la autoridad para entregarla y tengo también la autoridad para volver a recibirla. El Señor Jesucristo, a Jesús nadie le quitó la vida. Él entregó su vida. ¿Para qué? Para pagar por nuestros pecados.
Él es el que pagó por nuestros pecados en una cruz y lo hizo voluntariamente. Nadie le forzó a pagar. Él quiso pagar. Él tuvo la voluntad de pagar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 5. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición del dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Es importante, entonces, no servir por el dinero. Más adelante lo voy a retomar. Hay muchas personas al día de hoy, según las estadísticas, han de saber que las iglesias y sobre todo las iglesias, algunas mal llamadas cristianas, siguen creciendo. ¿Por qué? Porque ahora hay más iglesias. Porque muchos ven en el cristianismo una manera de estafar a la gente. Ven una manera de abusar de la bondad, de la generosidad, de la fe, de las necesidades de las personas. Nuestro país es un país con mucha necesidad. Tienen muchas necesidades. Y México, la verdad es que es un país en el que hay mucha gente de mucha fe. Hay mucha gente de fe. Lamentablemente su fe muchas veces no está en lo correcto, no está en Dios. Y entonces en esa búsqueda de la fe, muchas veces creen todo lo que les dicen por su propia necesidad. ¿Y qué es lo que tenemos? Que las personas abusivas engañan a las personas. Al día de hoy está muy de moda el famoso evangelio de la prosperidad. Con tanta necesidad que hay en la gente económica, les dicen, ven acá, diezma. O algunos le dicen, traes tu diezmo si verás que si no, y le usan palabra de Dios, por ejemplo, dicen, y vas a ver si no, se abre el cielo y se derrama bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué hacen eso y por qué usan tanto esos versículos? Porque quieren que las personas traigan sus diezmos, lleven sus diezmos, lleven sus ofrendas a esas iglesias para que las personas se enriquezcan con ese dinero. Y entonces les prometen prosperidad, les prometen abundancia, con tal de que ellos traigan sus aportaciones económicas. Pero ese no tiene que ser la meta, el objetivo de un verdadero pastor que Dios ha elegido, que Dios ha llamado. Nosotros no hacemos el trabajo de llevar la palabra de Dios porque estemos obligados, ni tampoco para tener dinero. Yo no lo hago por dinero. La verdad es que anteriormente en mi trabajo, antes de ser pastor, tenía una buena cantidad de ingreso económico. No era mucho, pero era mucho mejor que el de ahora. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es cumplir con el llamado de Dios. Tenemos versículo 3, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Dios nos da toda la autoridad a los pastores, lo encontramos en varias partes de la Escritura, Romanos, Timoteo, Tito y otras partes. Nosotros tenemos autoridad sobre el rebaño, tenemos autoridad sobre nuestras esposas, sobre nuestros hijos, pero no debemos ser tiranos. ¿Por qué? Versículo 4 dice, así cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Debemos estar pendientes de buscar ser aprobados por Dios, no ser tiranos con aquellos a los cuales estamos pastoreando, a los cuales estamos liderando. Y no solo por el temor al castigo de Dios, sino porque eso es lo correcto. Asimismo, jóvenes, estamos en 1 de Pedro 5, versículo 5, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Entonces aquí es importante entender que no solamente los jóvenes se deben someter a los ancianos, sino también cuando un joven tiene la palabra de Dios, tiene la guía de Dios, tiene la guía del Espíritu Santo y viene y te reprende, es importante que tú, aunque seas mayor de edad que él, te sometas a él. Pero no es que te estés en realidad sometiendo a él, sino
a Dios, a la palabra de Dios. Tenemos que someternos los unos a los otros. Es importante no olvidar eso, no olvidar que nos debemos los unos a los otros un trato de humildad. Entonces, es importante recordar esto. Y yo les pido, amados hermanos, que yo sé que en algunas ocasiones soy brusco o soy fuerte al decir algunas cosas, pero no quiero de ninguna manera ser un tirano, sino un buen ejemplo. Entonces es importante que ustedes me ayuden. Si de pronto ven que hay algo que yo digo que suena muy fuerte, suena muy brusco, pero que es incorrecto, ahí subraya lo que es incorrecto. Hay ocasiones en las que es necesario hablar a la gente fuerte, porque si no, pues de pronto no escuchan. Pero cuando eso es abusivo, entonces díganme, hermano, eso no es lo correcto. Tenemos que recordar que hay un pastor supremo, un príncipe de los pastores. Vamos a la tercera parte del versículo 28. Voy a leerlo todo. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Entonces, una vez que yo entendí que debo cuidar de mí mismo, que debo cuidar del rebaño, de todo el rebaño, entonces debo pensar cuánto valor tiene lo que yo cuido. Yo creo que el grado de cuidado que tú tienes por algo o por alguien tiene que ver con el valor. ¿Sí? Si a mí me dan, pues yo qué sé, si a mí me dan esto, pues tal vez no lo cuido tan bien. O una cosita de estas, pues a lo mejor hasta la aviento por ahí y no la cuido tan bien. Pero si alguien tal vez me da uno de esos teléfonos, pues más caro que este, ¿verdad? Un buen teléfono, pues lo voy a cuidar más. A lo mejor si me da algo que cuesta 10, 20 mil pesos, pues lo voy a cuidar más que algo que cuesta 10 pesos. Si me dan un coche que cueste tal vez 200 mil pesos, pues lo voy a cuidar más que el teléfono de 10 mil o el mouse de 100 pesos. Pero si me dan algo que cuesta tal vez 1 millón o 2 millones de dólares, pues seguramente lo voy a súper cuidar. Pero si yo te pregunto, para ti, ¿cuánto vale Jesús? Piensa, ¿cuánto vale Jesús para ti? ¿Vale poco? ¿Jesús vale mucho? El valor se lo das tú. Y espero que le des el valor que tiene. ¿Por qué te hago la pregunta de que cuánto vale Jesús? Porque cuando tú entiendes que cada persona que está bajo tu cuidado, no dije todos, sino cada persona que está bajo tu cuidado, vale la sangre de Cristo, entonces tú lo cuidas de una manera especial. Eres muy cuidadoso con cada persona. Entonces, yo debo cuidar a mi esposa de una manera muy especial, no solo porque es mi esposa, sino porque ella vale la sangre de Cristo. Debo cuidar a Abraham, a Cecilia y a José, mis hijos, de una manera especial, no solo porque son mis hijos, sino porque ellos ya aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces ellos también valen la sangre de Cristo. Y de esa misma manera debo cuidar a cada hermano o hermana de la iglesia, porque vale la sangre de Cristo. Entonces yo tengo que tratarles a las personas según su valor, y su valor es grande. Su valor es grande, su valor es la sangre de Cristo. Cuando tú como pastor entiendes eso, entonces pastoreas diferente, cuidas a las personas diferente, tratas a las personas diferente. Juan capítulo 21, 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro. Esto sucedió después de que el Señor Jesucristo resucitó. Se presenta ante sus discípulos y desayunan un desayuno que, por cierto, Él les preparó. Y entonces viene y le pregunta a Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón,
hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. El pastorear, según lo que indica aquí nuestro Señor Jesús a Pedro, tiene que ver con alimentar, cuidar y alimentar. Si nos damos cuenta en este pasaje, alimentar espiritualmente al rebaño es muy importante. Se mencionan 2 veces alimentar y 1 vez cuidar. Entonces es muy importante alimentar a las personas de la palabra de Dios. Por eso es que el día de hoy estamos aquí, para alimentarles, para que ustedes, aunque estén en casa, no se queden sin un alimento espiritual. Pasamos al versículo 29 de Hechos 20. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que iban a entrar. Dice él, posiblemente. No dice posiblemente, me imagino. No. Pablo dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces. Entonces, a pesar de todo el trabajo que hizo Pablo en las iglesias, y no solo Pablo, sino los demás discípulos de Cristo, visitaban varias iglesias. De acuerdo con algunos estudiosos, aún el mismo Juan llegó a pastorear la iglesia de Éfeso por un tiempo, iglesia a la cual se hace referencia en esta lectura. Pero, ¿qué pasó con algunas de esas iglesias a las cuales Pablo, Juan, Pedro, todos los apóstoles fueron a liderear, a pastorear? ¿Qué pasó con esas iglesias? Unos pocos años después de que el Señor Jesucristo habló con sus discípulos, un poquito después de que Pablo está diciendo esto a los ancianos y líderes en Éfeso, vamos a ver qué sucedió. Juan nos comenta un poquito de lo que está sucediendo en el tiempo en el que Juan está en la iglesia en la isla de Patmos. Y lo encontramos en Apocalipsis. No vamos a hacer todo el estudio del Apocalipsis, pero solamente vamos a mencionar algunas cosas que tienen que ver con nuestra meditación del día de hoy. Apocalipsis 1 del 19 al 20. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Entonces, eso es lo que está sucediendo en las iglesias en el tiempo en el que Juan está escribiendo. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los pastores, o los enviados, o los mensajeros, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. ¿Qué es lo que pasaba en aquel tiempo, en esa iglesia? Se habían metido lobos feroces ¿a qué? A calumniar. ¿A quién calumniaban? A los pastores, a los miembros de la iglesia. Entonces, una manera en la que comienza a haber todos estos ataques es a través de calumnias. Se calumnian a muchas personas y hermanos que se están preparando para pastorear la iglesia, Josué, Pati y demás hermanos, líderes de algún ministerio, a los que más van a llegar a calumniar son a ustedes, que hicieron esto o aquello, o que dijeron esto o aquello. Muchas calumnias, muchos chismes. Por eso la Escritura nos dice, nunca aceptes que se
hable mal de un pastor, a menos que haya 2 o 3 testigos. Si no hay testigos, si no hay personas que vieron, que oyeron en persona que el pastor hizo tal o cual cosa, no les creas. ¿Quién dice eso? Dios, la palabra de Dios. No tengas miedo, seguimos en Apocalipsis 2, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá a la cárcel para ponerlos a prueba. Entonces, en aquel tiempo también fueron metidos a la cárcel. El día de hoy podríamos decir, nos meten en problemas, nos meten en dificultades. Pero debemos ser fieles. Apocalipsis 2, versículos 12 en adelante. No estamos viendo todos los versículos, solamente estamos viendo qué pasó con las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Hay lugares en los que quien reina de manera local, digo local porque al final de cuentas el gobierno del universo y de todo el mundo está en las manos de Dios. Pero hay cierta influencia demoníaca en algunos lugares, en algunas localidades. Continúa diciendo, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Entonces, ahí estaban rodeados de personas que tenían cierta adoración diabólica. Y al día de hoy, eso continúa. No obstante, tengo unas cuantas cosas en contra de ti, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, o también se encuentra como Balán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Es enseñar por amor al dinero, es enseñar buscando las recompensas. Esto lo encontramos en el libro de Números, en los capítulos 22, 23 y 24. Es interesante porque el libro de Números ocupa 3 capítulos para enseñar esto. A veces cuando se les enseña a los niños, se les resalta mucho el que si una burra habló, cuando eso en realidad ni siquiera es lo más importante. Lo más importante no es eso. Lo más importante de esos 3 capítulos es, ten cuidado de no hacer las cosas por amor al dinero. También es importante aprender que cuando Dios te da una bendición, nada ni nadie puede estar en contra de esa bendición. Pues no hay maldición alguna en contra de aquel que Dios ha bendecido. Si Dios te ha bendecido, nadie te puede maldecir porque Dios te ha bendecido. Y la bendición de Dios es más grande y más poderosa que cualquier maldición de cualquier enemigo. ¿Cuál es entonces esa doctrina? Enseñar a las personas por amor al dinero, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo en esa iglesia? Les incitaban a comer alimentos sacrificados a ídolos. Ay, es que es la fiesta de no sé qué cosas y entonces hicimos un mole y te invito a comer. Qué fácil, ¿no? Nos invitan a que comamos tal o cual comida ofrecida no a Dios. Ahora, ¿qué es un ídolo y qué es la idolatría? A veces las personas dicen, un ídolo es una figura, es una estampa, es una estatua. No, ese no es un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa o persona que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Lo digo nuevamente, un ídolo es cualquier cosa o persona que está ocupando, usurpando el lugar que le corresponde únicamente a Dios. Un ídolo puede ser
A lo mejor tu coche. De hecho, hay personas que de pronto le dan más talladas y más pasadas a su coche que a su esposa, ¿verdad? Yo veo que le dedican 2 horas o 3 ahí para lavar el coche todos los días y a su esposa luego ni la pelan. Entonces su ídolo puede ser su coche, su ídolo puede ser su trabajo, tu ídolo, inclusive tu ídolo puede ser tu misma esposa, tu esposo, tu ídolo pueden ser tus hijos. Cualquier cosa que tiene tu alabanza, tu adoración, ahí está tu ídolo. Debemos tener cuidado con eso. ¿Y tener cuidado con qué? En aquel tiempo también se acostumbraba a cometer inmoralidades sexuales, principalmente para los ídolos. Ellos pensaban que de esa manera estaban adorando a sus falsos dioses. Y entonces esos lobos se metieron también a esta iglesia para incitar a las personas a que hicieran lo mismo. Y luego vamos a Apocalipsis 2, empezamos en el versículo 28, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y perseverancia, y sé que tus últimas obras son abundantes, son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Aquí vamos a encontrar dos cosas. Primeramente, el liderazgo de una mujer. En la iglesia, de acuerdo con la Biblia, el liderazgo en una mujer no es correcto, no es aceptado. No es aceptado tener una mujer que sea pastora. La Escritura nos dice en la primera carta de Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, en los versículos 8 al 14. En el versículo 12, más específicamente, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y cuando una mujer es pastora, tiene autoridad sobre el hombre y está enseñando al hombre. Entonces está en contra de esta parte. Y no lo encontramos solamente en la primera carta de Timoteo, también lo encontramos en la carta de Tito, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en los versículos del 2 al 16. El liderazgo de las mujeres no es aceptado. Yo sé que algunos dicen, la Biblia dice que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer. Sí, pero ese versículo se refiere a que todos somos salvados y que todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Ese versículo no tiene nada que ver con el pastorado de una iglesia ni con el liderazgo. Ese versículo tiene que ver con que todos somos importantes y valiosos para Dios. Pero sobre todo algunas mujeres que se dicen pastoras toman ese versículo y lo sacan totalmente de contexto. Adicionalmente, ¿qué es lo que pasaba en esta iglesia? En esta iglesia también había falsas profecías, falsos profetas. Encontramos mucho de esto también respecto del no liderazgo de personas demasiado jóvenes y también del liderazgo de las mujeres en Jeremías. En el libro de Jeremías encontramos abundantemente textos que hablan respecto de los falsos profetas, de las falsas profecías, del no liderazgo de la mujer en la iglesia. Entonces Dios no ha cambiado de opinión. Lo mismo que Dios pensaba antes, lo piensa ahora. Dios habla en el Antiguo Testamento del no pastoreo por medio de mujeres y Dios habla en el Nuevo Testamento de la misma situación. Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a la iglesia?
el conformismo, el ahí se va, el hacer las cosas a medias, el hacer lo que algunas personas a veces hacen en el mundo, ¿no? Hago como que trabajo y hacen como que me pagan. Resulta que Dios no hace como que te paga. Dios paga y paga bien. Y no me refiero a dinero, de ninguna manera. Pero muchas personas a veces en la iglesia hacen como que les pagan. Hacen como que son cristianos, hacen como que son salvos, hacen como que van a limpiar a la iglesia pero no la limpian bien. Hacen como que predican pero no predican bien. Hacen como que tocan pero no tocan bien. Y todos de mala gana, arrastrando la ciudad, ya voy. No, eso es algo que es totalmente desagradable a Dios. Nuestras obras tienen que ser perfectas para Dios. Dios se merece toda nuestra alabanza, todas nuestras oraciones. Dios se lo merece todo. Él es el creador de todo. Él es el que todo se merece. Así es que nuestras obras deben ser perfectas para Dios. Todo lo que hagamos para Dios lo debemos de hacer de manera perfecta. Luego habla a Filadelfia, no vamos a hablar de esa iglesia, solamente Dios les dice, aférrate a lo que estás haciendo, sé fiel, permanece fiel. Luego vamos a Apocalipsis 3, versículos 14 a 16. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Nuevamente, a Dios no le gusta que seamos tibios. Quiere que tengamos una fe firme, una fe fuerte, y que no solamente nuestra fe, sino nuestro amor, nuestra dedicación, nuestra oración, nuestra lectura de la Biblia, etcétera, sea no tibia, sino firme, fuerte, estable, poderosa. Continúa diciendo, dices que soy rico y que no me hace falta nada. Hay muchas personas al día de hoy que sienten que no les falta nada. Algunos por eso no van a Dios, algunos por eso no van a la iglesia, porque sienten que no les hace falta nada. ¿Que para qué voy? ¿Para qué me siento ahí a escuchar a este tipo ahí por Facebook hoy? ¿O me voy ahí un domingo a escucharlo? No necesito de Dios, no me hace falta Dios. Qué triste, hay el día de hoy muchas personas que consideran que no necesitan a Dios, que no les hace falta Dios. Entonces, ese tipo de filosofía, ese tipo de pensamiento se mete a la iglesia y contamina a muchos. Y entonces de pronto algunos que decían que eran cristianos, dejan de ir a la iglesia. Dicen, no necesito, tengo todo. Tengo un buen trabajo, tengo un buen novio o una buena novia y ya me voy aquí, me voy allá. Tengo todo, no necesito a Dios. Pero en realidad, dice la Escritura, pero no te das cuenta que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Cuando tú no estás alimentado de la palabra de Dios, cuando tú no eres una persona salva, cuando tú no eres guiada por la palabra de Dios, cuando tú no te revistes de Cristo, entonces es lo que eres. Eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Continúa diciendo, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Entonces, estamos estudiando y viendo que en las iglesias se metieron esos lobos feroces de los cuales habló Pablo. Y entonces, no solo se metieron a la iglesia de Éfeso, sino a las principales iglesias primitivas. Y se continúan metiendo a las iglesias cristianas.
Y ahora quisiera también aprovechar para comentar. Recordemos que antes de que existieran todas las denominaciones, inclusive antes de que existieran los católicos, ya existían los cristianos. La iglesia era un nombre común. Según lo podemos ver en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 11. Hechos 11, versículos 25 al 26. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Cristianos, no dice católicos, no dice adventistas, no dice testigos de Jehová, no dice bautistas, no dice bíblicos, dice cristianos. Los discípulos del Señor Jesús somos cristianos. Antes que hubiera nuevamente todos estos grupos religiosos y sectas que he mencionado, lo primero que hubo eran cristianos. De los cristianos se parten o dividen o inician muchos grupos religiosos y también sectas religiosas. ¿Por qué? Por causa de esos lobos feroces. Por causa de esos lobos feroces también hay divisiones en las iglesias. Por eso es que el Señor Jesús dice, y lo encontramos en los evangelios, en Mateo, cuando dice, porque donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí yo estoy. ¿Y a qué se está refiriendo el Señor Jesús? Donde dos o más se reúnen en mi nombre para arreglar un problema, para arreglar una dificultad. ¿Cómo les encanta usar este versículo y sacarlo de contexto? Y dicen, ya llegaron 2 o 3, vamos a orar. ¿Eso qué tiene que ver si nadie se está peleando? Si no hay dificultades, si no hay discordia, si no hay división. Les encanta a veces tomar un versículo y sacarlo de contexto. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Que si hay personas en dificultad, en discordia, oren para que sean guiados en esta charla, en esa plática, por medio de Dios y de su Espíritu Santo. El Señor dice, a los que causen divisiones, después de 2 o 3 amonestaciones, si no hacen caso, deséchalos. Hay que desechar a las personas que buscan el mal de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no, esos lobos feroces van a producir cosas iguales o peores que las que vimos en el libro de Apocalipsis. Hechos 20:31. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Es la segunda ocasión en esta parte que estamos estudiando desde la semana pasada y hoy, que Pablo menciona lágrimas. Pero ahora, ¿por qué menciona lágrimas? Lágrimas por amonestar a los hermanos. No te debe dar gozo el llamar la atención a alguien. Yo, por ejemplo, cuando he tenido que castigar a mis hijos, que les he tenido que dar unos sas bien duros, y se los doy duros, la verdad, porque he aprendido que también eso de decirle, ándele, no sirve, eso no funciona. Debe doler, pero también es que cuando lo hago como padre, a mí de ninguna manera me alegra azotar a mis hijos, ni tampoco me alegra llamarles la atención. A mí me causa mucha tristeza, su mal comportamiento, me causa tristeza que no hagan lo que se les dijo, me causa tristeza que no se comporten según Dios manda, eso me causa tristeza. Entonces, de la misma manera, cuando un pastor amonesta a alguien, de ninguna manera le tiene que dar gozo. No tiene que decir, ándele, se lo merecía, o újule, lero, no de ninguna manera. Debemos amonestar a los hermanos, así como lo hizo Pablo, con lágrimas. ¿Por qué? Porque les amamos. Nos tiene que doler reprender a alguien. Es lo mismo que Dios hace, lo encontramos en la Escritura. La Biblia dice, Dios se duele del castigo. A Dios le duele castigar a alguien.
A Dios no le gusta estar castigando a las personas. Algunos cuando piensan en Dios piensan en una persona castigadora, que nada más está viendo a ver a qué hora te equivocas para darte un zas. Dios no es así, por lo menos el Dios de la Biblia no es así. Las personas que piensan de esa manera no conocen a Dios, o por lo menos no al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se duele de castigar a alguien. Y nosotros, como pastores, como ancianos, como líderes de algún ministerio, cuando le llamamos la atención a alguien que no hace lo correcto, tampoco nos alegramos ni lo tenemos que hacer. Entonces, ahora, ya que vimos todo esto, imagínate si todas esas cosas pasaron en esas iglesias que tenían no un maestro como yo, que soy medio chafita, sino un buen maestro. Imagínate escuchar predicaciones de Juan, el discípulo amado, escuchar esas poderosas predicaciones de Pedro, donde 3,000, 5,000 personas venían al Señor Jesús. Imagínate escuchar a Jacobo, el que dio su vida y fue el primer mártir de la iglesia. Imagínate escuchar a estos hermanos. Imagínate ver a Pablo directamente y escucharlo directamente. Debió ser algo sensacional. A pesar de todos esos excelentes maestros que tuvieron, esas iglesias se corrompieron. Hermanos, ¿qué podemos esperar tú o yo de nuestras iglesias? No somos, estamos muy lejos todavía de la estatura de Pedro, de Jacobo, de Juan, de todos ellos. Estamos todavía muy lejos de la estatura de Jeremías, de Isaías, de Elías, no se diga. Estamos muy lejos de ellos. ¿Qué puede pasar de nuestras iglesias si no cuidamos de ese rebaño? Si permitimos que los lobos feroces se metan y hagan de las suyas. Si dejamos que una persona haga o diga cosas que son incorrectas, no solo de Dios, sino de las personas que están en la iglesia. Por eso es que en muchas ocasiones cuando mi esposa o yo escuchamos que alguien dice, oiga, es que fíjese que el hermano tal o la hermana tal, le decimos, a ver, si me vas a decir algo bueno del hermano, dímelo, pero si me vienes para hacer un chisme, lo siento, no te voy a escuchar. Debemos no prestar oído a chismes, a murmuraciones, y a las personas que hagan eso es importante amonestarles. Hechos 20, versículos 32 al 35. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene el poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. ¿Y cuál es el mensaje de la gracia? El mensaje de la gracia es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Son las 3 buenas noticias. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15. Buena noticia primer buena noticia, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Es una muy buena noticia. Es bueno saber que ya no tengo yo ningún pecado delante de Dios, que todos mis pecados pasados, presentes y futuros fueron pagados por el Señor Jesucristo. Y es una buena noticia saber que Dios Padre había dicho eso por medio de sus profetas muchos cientos de años antes. Desde el mismo Génesis Dios dijo eso. Cristo, el Señor Jesucristo, que fue muerto, pero también que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Para que el Señor Jesucristo pudiera resucitar, primero tuvo que morir, pero para morir tuvo que vivir. Entonces el Señor Jesucristo se hizo hombre, se hizo carne, entonces murió en una cruz, pero resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Cuál es la segunda buena noticia? Que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque Jesucristo promete que nosotros resucitaremos así como Él ha resucitado. Jesucristo resucitó a muchos que ya habían muerto. El último milagro que el Señor Jesucristo hizo fue resucitar a un amigo llamado Lázaro, porque quería que eso quedara muy claro en la mente de sus discípulos. Y entonces, como lo leímos hace un momentito,
El Señor Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego por mí mismo. Y tengo el poder, yo tengo el poder para darla y después para tomarla de regreso. Entonces tenemos que entender que cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, en realidad Jesucristo no murió, solamente murió su carne, porque su espíritu no murió, porque Dios es espíritu y Dios nunca muere, Dios es eterno. Entonces, ¿quién murió en la cruz? Solamente la carne del Señor Jesucristo. Y Él promete que si nosotros creemos en Jesucristo, nosotros también resucitaremos igual que Él. Y Él tiene el poder no solamente de resucitarse a sí mismo, sino que Él mostró que Él puede resucitar a todos los que crean en Él. Yo creo en Él. Y entonces esa para mí es una buena noticia. Según las Escrituras, porque Dios el Padre había dicho por medio de sus profetas que el Cristo resucitaría y que Él iba a dar la misma señal que Jonás, que iba a estar metido ahí, escondido por 3 días y después saldría nuevamente. Y la tercera buena noticia, que Jesucristo fue visto por muchos. Más de 500 personas vieron al Señor Jesucristo. Esa es una buena noticia muy poderosa, porque al día de hoy se nos critica de nuestra fe, pero nuestra fe, a diferencia de la fe de muchas otras religiones, si dije religiones porque el cristianismo es una religión, está basada en hechos reales, de personas reales, en hechos verídicos. Por ejemplo, algunos de ustedes saben, hace algunos años, 2011, caí de 7,5 metros más o menos, me fui de cabeza. Antes me recibí varias descargas de 23,000 volts, fui electrocutado, me fui de cabeza de la azotea de 7,5 metros más o menos de altura hacia la calle, caí de cabeza y me estrellé la cabeza, fui a parar al hospital, etc. ¿Y qué es lo que le da validez a mi historia? Los testigos y las pruebas. Tengo las marcas en mi frente, en mis manos, y tengo a muchos testigos que vieron que en efecto fui electrocutado, que en efecto me caí, que en efecto me azoté de cabeza, que fui yo y que sigo vivo. Entonces, de esta misma manera, ¿qué es lo que le da valor a nuestra fe cristiana? Que no fue un sueño de 3 o de 12, sino que más de 500 personas vieron al Señor Jesucristo, no solamente cuando estuvo enseñando, sino después lo vieron resucitado. Más de 500 personas vieron al Señor Jesús. Entonces nuestra fe es una fe real, es una fe viva, es una fe correcta, es una fe basada en hechos históricos. Al día de hoy es 5 de abril del 2020, pero no es 2020 después de Buda, no es 2020 después de Moisés, no es 2020 después de Mahoma, es 2020 después de Cristo, después de Cristo. Cristo es real. Continuamos, Hechos 20, versículos 32 al 35. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Esto que Pablo está diciendo a los líderes, a los ancianos en Éfeso, tiene un sustento, tiene su propio sustento histórico, de acuerdo a su propio proceder, de acuerdo a la propia historia que se nos narra. Por ejemplo, cuando él pasó por la iglesia de Corinto, encontramos esto en el mismo libro de los Hechos, el capítulo 18. Dice, después de esto, después de que hizo ciertas cosas ahí Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, donde Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos, y como hacía tiendas de campaña
al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo entre semanas? Se ponía a trabajar. ¿Y qué es lo que hacía el sábado? Hablaba de la palabra de Dios. Entonces, Pablo no solamente se puso a trabajar en Corinto, también lo hizo en Tesalónica. Vamos a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 8. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Entonces, es un deleite compartir el Evangelio, pero también es un deleite compartir la vida. A propósito, el día de ayer fuimos a compartir con una familia el Evangelio y nos dio un gran deleite a mi esposa y a mí que nos pudieran esta familia escuchar, y esperamos que la palabra de Dios haga un efecto en la vida de estas personas. Siempre es un deleite hablar de Dios, siempre es un deleite hablar del Evangelio, siempre es un deleite compartir nuestras vidas con los demás. Continuamos aquí en 1 Tesalonicenses 2. Tanto llegamos a quererlos, recordarán, hermanos nuestros, esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. He escuchado por ahí que es una falta de fe que un pastor trabaje. Y además, que trabaje fuera de la iglesia para llevar el sustento a su casa. He escuchado eso. Pero si ellos dicen esto, entonces están diciendo que Pablo es un hombre falto de fe. ¿Por qué? Porque Pablo trabajaba para su sustento, y no solamente para el sustento de él, sino para lo de sus amigos, de sus colaboradores, para ayudar también a personas necesitadas. Francamente, yo no creo que un pastor o líder o anciano trabaje en un trabajo fuera del trabajo que tiene en la iglesia sea un hombre falto de fe. Porque yo no creo que Pablo fuera falto de fe. Y yo no creo que otros hombres de la Escritura fueran faltos de fe. Porque el Señor Jesús dice, porque es mejor dar que recibir. ¿Y cómo vas a dar si no trabajas? ¿De dónde? Por supuesto que Pablo recibía ayudas de otras iglesias para llevar a cabo sus viajes. Por supuesto que lo hacía, así como muchos misioneros lo hacen, pero cuando no era suficiente, cuando hacía falta, ¿qué es lo que hacía? Trabajaba con sus propias manos. Y no solamente para cubrir sus necesidades, sino también para ayudar a sus colaboradores y para no ser una carga para la iglesia. Hechos 20, versículo 36. Después de decir esto, después de decir lo que nosotros ya hemos desmenuzado el día de hoy, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Entonces, amado hermano Francisco, lo que te queda ahora por hacer, después de que espero hayas entrenado y preparado a nuestro hermano Josué, es ponerte de rodillas y orar. Orar por Josué, orar por Pati, orar por todos los hermanos que sirven en la iglesia Peña de Oreb. Pero también es el trabajo que me queda a mí, ponerme de rodillas y orar por mi esposa, que tiene muchos ministerios en la iglesia, por mis hijos, por cada hermano de esta iglesia, Arturo y Leti, Alejandro y Martina, por Gabriela, por Yolanda, Luz María y Mauricio, Bersa, Daniel, y por cada hermano y hermana que colaboran en la enseñanza de jóvenes, de niños, que están en los ministerios de alabanza, que nos colaboran con la enseñanza de matrimonios, etcétera. Por cada hermano y hermana, por las hermanas que son muy fieles y los hermanos a las reuniones de oración. Eso es lo que me queda por hacer. Orar por cada hermano que sirve en la iglesia, que Dios
que el Señor Jesucristo, que es Dios, compró con su preciosa sangre. Hay muchas otras cosas más que me gustaría compartir con ustedes, hermanos, pero por hoy vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a recordar brevemente qué fue lo que aprendimos el día de hoy. Debemos tener cuidado de nosotros mismos, debo tener cuidado de no ser engañado, debo cuidar de prepararme para el tiempo de dificultad, debo cuidar de alimentarme de la palabra de Dios, de estar en forma, debo tener cuidado de no endurecerme por el vicio, embriaguez, preocupaciones de esta vida. Debo ser un ejemplo en mi manera de hablar, en mi conducta, en mi amor, en mi fe y en mi pureza o santidad. Debo cuidar de todo el rebaño, no solo de los que me caen bien. Debo cuidar de todo el rebaño que está a mi cargo, ya que ellos valen la sangre preciosa de Cristo Jesús. Debo enseñar no por obligación, ni tampoco por ambición de dinero, sino con el mero propósito, y debo recordar que mi vida tiene un valor diferente, un valor eterno, cuando cumplo el propósito por el cual Dios me salvó y Dios me llamó al ministerio. Es importante cuidar a la iglesia de todos aquellos lobos feroces, de aquellas personas que entran a dañar la iglesia, a hablar mal de la iglesia, de cualquier miembro, no solamente de mí como pastor. Es importante no dejar de amonestar a las personas, no de manera brusca, sino con lágrimas. Otra parte de la Escritura dice, reprende al anciano con cuidado, con amor, con respeto. Y también otra parte dice, reprende a los hermanos y piensa que en algún momento también tú puedes fallar. Entonces, ¿cómo quisiera que me reprendieran si yo fallo? De esa manera debo reprender a las demás personas. Es importante no dejar de hablar del mensaje de la gracia. ¿Cuál mensaje de la gracia? El Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, resucitó al tercer día según las Escrituras y fue visto por más de 500 personas. Nuestra fe es basada en hechos reales, es histórica, es comprobable, fue profetizada por Dios, fue cumplida por Dios. Es importante trabajar para Dios, no por codicia, no por ambición de dinero, y si es necesario trabajar, hay que trabajar además de la iglesia para cubrir nuestras necesidades y también para ayudar a los hermanos necesitados. Y finalmente tenemos que orar por aquellos a los cuales hemos invitado para colaborar con nosotros en este hermoso y honroso trabajo que es llevar las buenas de salvación a toda criatura, a todas las personas que conozcamos y según el tiempo que vayamos teniendo. Acompáñenme a orar, Señor, amados hermanos. Señor Todopoderoso, Dios bendito, gracias te doy por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que nos enseñas a través de tu palabra en estas porciones que el día de hoy hemos meditado. Te quiero por favor suplicar, Dios nuestro, que bendigas, que guardes a cada hermano, a cada hermana, pastor de todas las iglesias bíblicas, de todas las iglesias cristianas, bautistas, pentecostales, de todas las iglesias que el día de hoy están sirviéndote. Te quiero suplicar, Señor nuestro, por todos nuestros hermanos siervos de Dios, que el día de hoy también están predicando tu palabra de la mejor manera que les es posible. Te quiero suplicar por aquellos hermanos que se están preparando para servirte, por nuestros hermanos Josué y Pati, por nuestro hermano Francisco y Verónica, por todos los hermanos líderes de la Iglesia Bíblica de Peña de Oreb, por los hermanos de aquí de nuestra iglesia, Sendero de Vida. Te quiero también suplicar por nuestros hermanos misioneros, la familia Fray, la familia Cotril, por todos los hermanos misioneros que trabajan y que nos han compartido de sus enseñanzas, Señor Todopoderoso.
Quiero aprovechar para suplicarte por nuestros hermanos que están de misioneros en otros países, que son mexicanos, compatriotas nuestros, para que tú les guardes de todo mal, les libres de toda tentación y les ayudes a ser un ejemplo de pureza y de fe en este momento en el que tantas personas necesitan tener ejemplos de fe firme, de fe fuerte, pero también de sabiduría, Señor nuestro. Te lo suplicamos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga y les guarde, y que el rostro de Dios resplandezca sobre cada uno de ustedes. La próxima semana nos vemos a la misma hora y en este mismo canal.